El agradecimiento también al directorio del Partido Nacional que me conceda el honor de destinar unas palabras en una fecha tan importante para todos nosotros. Por la patria. Nada más ni nada menos. Por la patria vivió Aparicio, por la patria murió Aparicio. Y esa consigna que representa un vivir, un sentir, un actuar, se fue trasladando de generación y generación, manteniendo vigencia y ofreciendo futuro. E implica a Aparicio, pero también implica a tantos uruguayos que dan la vida por nuestro país. ¿Es Aparicio? Sí. Y es el uruguayo que en este momento está atendiendo una causa justa. ¿Es Aparicio? Sí. Y es el uruguayo que está trabajando por nuestro país, sea del color político que sea. ¿Es Aparicio? Sí. Pero es también tantos ilustres anónimos que dieron literalmente la vida por nuestro país. Y ese sentimiento de por la patria no tiene límites. No tiene límites geográficos, es una concepción nacional mayor, una visión mayor. Hace unos días estábamos en Massoyer rindiendo homenaje. Y hoy estamos acá, en el Monumento y en Montevideo. Y en Massoyer, en Montevideo o en cualquier lugar del país, es por la patria y es con concepción nacional. No hablamos de diferentes departamentos, hablamos de un mismo país, que es el nuestro, que es el país más lindo del mundo, el mejor país del mundo, el que sentimos, el que nos motiva, el que nos genera orgullo, el de Saravia. Entonces esa dimensión nacional que lleva ese sentir, ese vivir y ese actuar, es representación permanente. Y esa representación permanente nos toca a los blancos inspirados por Saravia cuando nos toca gobernar y cuando nos toca custodiar. Siempre tiene que estar vigente, en cada acción y en cada día. Cuando nos toca gobernar, vaya si se demuestra saravismo, que es el equivalente a demostrar patriotismo. Lo vimos en el gobierno de Luis Alberto de la Calle Herrera y lo vimos en el gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou, que nosotros pusimos lo nuestro, que es ponerle saravismo. Y ese saravismo se vio representado en conductas que en jornadas como la de hoy hacemos una puesta a punto en la reflexión. Pero vaya si hubo saravismo. Cuando teníamos que afrontar diferentes crisis, la pandemia, la sequía, el conflicto internacional que llevaba a la suba de precios, ahí hubo coraje, ahí hubo rebeldía, ahí hubo determinación con el eje libertario de Saravia. Cuando Luis Lacalle Pou pone como centro de la libertad, había otras opciones que pretendían limitar la libertad. Pero ese instinto saravista, patriótico, blanco, llevó adelante la libertad responsable y pudimos superarlo todos juntos, ese tipo de adversidades. Y tiene concepción saravista, porque es patriótica. Y al tiempo que se afrontaban adversidades, se impulsaban transformaciones por la patria también, por la concepción nacional. Cuando se intervinieron 8 de cada 10 kilómetros de rutas nacionales. Eso tiene valor patriótico, valor humano. Es llegar antes, es conectar, es intercalar esa visión nacional. O los 230 puentes, o la infraestructura que llega antes al servicio, que estamos más conectados, que estamos en una patria más justa.
O cuando impulsamos el plan Avanzar, dando resguardo a tantos compatriotas en asentamientos que necesitaban de ese cimiento y se dio con ese espíritu patriótico y zarabista en el gobierno de coalición. O en materia de salud, los CTI en el interior del país, los CTI públicos, que nos decían que no se podían y nosotros mostramos que era posible. O el Hospital del Cerro, que estábamos nosotros porque lo impulsamos como gobierno, pero si nos tocaba hacer oposición, también íbamos a estar. También íbamos a estar, porque es por la patria. E íbamos a estar no agraviando, festejando. O cuando llevamos adelante el centro de referencia en políticas sociales, que ¿cómo se llama? Aparicio Saravia. ¿Dónde está? En Casaballe. 17 instituciones dando respuestas a los sectores más vulnerables. No son discursos grandilocuentes, son acciones concretas que mejoran y transforman la vida de la gente. O el aumento de la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, o permitir que la prestación social no sea impedimento del trabajo porque eso es superación, o la construcción de puestos de trabajo que permite generar oportunidades, que también es por la patria, o la baja de impuestos, que implica dos valores que materializamos. Por un lado, aliviar el esfuerzo de los uruguayos y por el otro, cumplir la palabra empeñada en campaña electoral, porque a los uruguayos no se les miente y nosotros mostramos que era cumplimiento y no un eslogan de campaña. Y podemos seguir citando ejemplos que muestran sabravismo y patriotismo en el momento de gobernar. Y por eso nosotros tenemos vocación de gobierno. Oposición responsable, sí, pero queremos ser gobierno. A veces nos preguntan, ¿y usted ya piensa en el año 2029? ¿Y cómo no voy a pensar? Por el bien del Uruguay tenemos que volver a gobernar de nuevo. Y esa vocación de gobierno, donde se muestra zarabismo y patriotismo, que está probado porque están los hechos, también nos tiene que llevar ahora al rol que la gente nos puso, que es al de custodia. Y lo vamos a hacer guste o no guste al gobierno. Custodiar, cuando decimos que está el gobierno con el freno de mano puesto, lo vamos a decir las veces que lo tengamos que decir, porque no ser gobierno no nos impide tener el deseo que el Uruguay se siga desarrollando. Cuando decimos que se tiene un rumbo contramano, podemos ayudar para evitar choques, pero pretendemos que el gobierno encamine y direccione la gestión. Esa custodia la vamos a llevar adelante, como también lo vamos a decir con todas las letras, el rechazo a la mentira recurrente que ha establecido el Frente Amplio. Y si no lo decimos, no seríamos blancos, porque si no lo decimos, legitimamos el engaño. Y a la gente se la engañó en campaña electoral. Se decía que no se iba a subir impuestos, se subieron. Ahora reconocen desde el propio gobierno que no es financiable ni viable desde el punto de vista económico el programa del gobierno. Es decir, que el contrato y la oferta que le presentaron a los uruguayos lamentablemente termina siendo un engaño. Porque el que votó creyendo y en el acto de buena fe que eso se iba a cumplir, esa expectativa y esa esperanza se está convirtiendo en frustración. Y por eso tenemos que ser un sostén ante un elenco de mentiras que lamentablemente permiten o fomentan la frustración. Siguen mintiendo hasta el día de hoy. Yo estoy escuchando a senadores del Frente Amplio manejar mal los datos de pobreza en relatos falsos. ¿Y sabe lo que es más triste de todo? Poner la pobreza como un botín político electoral. Y decíamos la mentira. Y nosotros reivindicamos la verdad. Diciendo la verdad, puede pasar que se pierdan elecciones. Y ¿saben una cosa?
Si por decir la verdad el costo es perder una elección, estamos dispuestos. Lo que no estamos dispuestos a perder, y en torno a esa figura también, es a perder la dignidad de tener que mentir para buscar ganar las elecciones. Y esa conducta, que es un modus operandi, que ha recurrido al Frente Amplio, lo veíamos también en la campaña departamental en Montevideo, cuando decíamos que muestren los números, que muestren la situación financiera, y el intendente decía y hablaba del ahogo por parte del gobierno anterior. Ahora resulta que ese supuesto ahogo financiero por parte del gobierno nacional representa solamente un 2,6% del déficit total. Otra mentira más. Por eso es tan importante en jornadas como las de hoy reunirnos, si bien la rendición de cuentas es permanente y todos los días, reunirnos a reflexionar y comprometernos a no dejar pasar la mentira. No estamos dispuestos que se esté mintiendo a la gente en forma gratuita. Hay que interrumpir los relatos falsos como lamentablemente se vienen haciendo. Y por eso jornadas como la de hoy, aparte de lo que representan desde el punto de vista histórico, de la tradición, del sentimiento, viene muy bien para esa puesta a punto de la importancia de haber tenido figuras como Aparicio, del orgullo de ser blancos, de las ganas que tenemos de trabajar por el país, de la vocación de gobierno, que eso significa trabajar intensamente para volver a gobernar. Y todo eso tiene que tener presente todos los días una pregunta o una interrogante que nos tenemos que responder, que es el por qué. ¿Por qué el esfuerzo? ¿Por qué la vocación de gobierno? ¿Por qué trabajar para los que más necesitan? ¿Por qué desmantelar la mentira? ¿Y saben por qué? Por la patria. Muchas gracias.